estudió en Colombia medicina y hizo su especialidad en Nueva York, y hizo pediatría en el Nicklaus Children's, en lo que era Miami Children's Hospital, y después hizo endocrinología en Nueva York, y ahora trabaja en el Nicklaus Children's Hospital en el servicio de endocrinología. Así que, Alejandro, sin más, bienvenido, puedes compartir tu pantalla cuando quieras. Javier, estoy muy agradecido, es un honor para mí ser parte de este simposio, de esta conferencia. Y como tú dices, lamentablemente no pude tener mi sueño de conocer Lima. Contraté una antropóloga para que me hiciera un tour. A mí me encanta la antropología y la arqueología, y ustedes tienen un paraíso ya con la historia de los incas y las culturas pre-inca. Bueno, eso va a pasar en el futuro. Ojalá podamos hacer algo nuevo, o si no, organizo algo con mi familia, pero me encantaría poder compartir con ustedes un poco más de tiempo. La razón de esta conferencia son varias, pero la primera es que yo me entrené en Cornell, y en Cornell teníamos probablemente el cohorte de pacientes con hiperplasia suprarrenal congénita más grande del mundo, y también teníamos muchos pacientes con desórdenes de la diferenciación sexual. Y yo tengo una clínica en el Miami Children's, en el Nicholas Children's, con el grupo de urología, psicología, genética, en la que tenemos un buen número de pacientes con estas condiciones. Entonces, el año pasado escribí con mi esposa un artículo para el Pediatrics in Review sobre este tema, y voy a compartir con ustedes algunas de las imágenes. Yo espero que ese artículo sea publicado probablemente el mes entrante. Estoy esperando ya un par de meses que sea publicado. Aquí no voy a hacer, es un tema complejo y muy amplio, entonces lo que yo voy a tratar de presentarles a ustedes son puntos esenciales, conceptos básicos sobre la patofisiología, sobre la evaluación, sobre qué hacer, y un tema muy interesante y complejo que es la asignación de género. Y es una cosa que voy a pasar un par de diapositivas para que ustedes sepan el conundrum que nos tenemos aquí, la cuestión filosófica y biológica y basada en evidencia que podemos aprender de esto. Entonces, la diferenciación del sexo, básicamente el sexo masculino se debe al gen SRY, el SRY, que es el gen, que es siempre se buscó por muchas décadas este gen, hasta que hace 20 o 30 años se encontró, que es el gen SRY, que hace que la gónada se diferencie en testículo. La ausencia de ese gen hace que la gónada se diferencie en ovario. Es más complejo que eso, porque el SRY se necesita otros genes para que eso se exprese, como el SOX9. Y tenemos una cascada de eventos para que se forme el testículo o el ovario. Esta es la determinación sexual. Una vez el testículo se forma, la producción de testosterona va a hacer que esos genitales se vuelvan masculinos. Y la ausencia de testosterona y del factor inhibitorio mulleriano hace que se vuelva un ovario. Entonces, aquí tenemos la cascada de eventos, y básicamente lo que quiero mostrar aquí es que hay muchos genes que pueden afectar este proceso desde el comienzo, muy temprano, en la formación de estructuras mullerianas. Y cada paso, una mutación genética puede producir un cambio, un desorden de la diferenciación sexual, lo que llamábamos antes intersex, pero desde el año 2005, cuando se reunió ese grupo en New Jersey, en Chicago, para discutir la nueva nomenclatura, decidimos que esos términos de pseudohermafroditismo, intersex, que eran peyorativos, fueron cambiados, y se utiliza desórdenes de diferenciación sexual, y se utilizan desórdenes de diferenciación sexual 46XY o 46XX para no utilizar la palabra hermafrodita o pseudohermafrodita. Sabemos que hasta las 7 semanas el genital del feto femenino y masculino es idéntico. A las 7 semanas, cuando se empieza a producir testosterona, entonces tenemos producción del desarrollo del falo, se cierran esos pliegues labioscrotales y se forma el pene, el falo. Recuerden que cuando hablamos de genitales ambiguos, utilizamos la palabra falo hasta no saber si es niño o niña. Cuando tenemos claro lo que queremos, ya le ponemos
pene o clítoris. Esta es una imagen del artículo que voy a publicar en Pediatrics in Review. Entonces aquí dos conceptos básicos. Primer concepto básico, ¿qué es micropene y qué son genitales ambiguos? Y el micropene es un concepto muy importante porque el micropene es un pene bien formado con la uretra en la punta del falo que mide menos de lo esperado para la edad. En general consideramos que un niño a término debe tener una medida de por lo menos 2.5 centímetros y hay tablas para mostrar el tamaño del falo del pene en niños prematuros. Entonces, si el pene está pequeño, se llama micropene. Recuerden que la medida se toma en la base del pene. Yo lo que hago es que pongo una regla o un bajalenguas en la base del pene, en la parte de arriba del pene, estiro el pene y hago una línea en donde llega el pene. Y comparo con las tablas que están en internet. Genitales ambiguos es cuando los genitales no son completamente masculinos o femeninos, o si son masculinos o femeninos no corresponden al cariotipo. Hoy día, como tenemos tanta gente haciéndose los tests genéticos durante embarazo, que es una cosa maravillosa, sabemos que mucha de la sangre circulante en la mamá es sangre del feto, podemos acceder a la sangre de la mamá y buscar células del feto y hacer un cariotipo buscando trisomías, monosomías. Entonces, hoy día sabemos que cuando el niño, esperamos un niño 46XX o 46XY, de acuerdo al estudio genético de la mamá y aparece con los genitales opuestos, ya sabemos que es una cosa nueva. Un concepto básico. ¿Por qué micropene es tan importante? Porque los primeros 3 meses del embarazo, el desarrollo de los testículos no se debe a gonadotropinas, no se debe a LH y FSH, pero a la hormona coriónica humana, que es la que produce la mujer durante el embarazo. Y este concepto es muy importante porque la hormona coriónica humana, la del embarazo, funciona en el receptor del LH y hace que el testículo produzca testosterona. Por lo tanto, el pene se va a formar bien, pero después de los 3 meses, el LH y el FSH empiezan a funcionar. Entonces, si yo no tengo desarrollo de la pituitaria o de las células que producen LH y FSH, ese pene no va a crecer porque no va a haber más estimulación de testosterona. Entonces, un concepto básico del hipogonadotropismo hipogonadotrópico, que puede ser hipotalámico o pituitario, es que el pene bien formado simplemente es muy pequeño. Y voy a explicar luego qué podemos hacer para hacer el diagnóstico a tiempo. Como dije, normalmente el tamaño normal de un pene a término es más de 2.5 centímetros estirado. El diámetro debe ser más de 0.9 centímetros. Un clítoris en una niña no debe ser más de 1 centímetro. Un centímetro es generoso, pero no debe ser más de 1 centímetro. Y el diámetro debe ser menos de 0.6 centímetros. Esos son conceptos, definiciones. Y aquí tengo las tablas. En Miami es una obsesión porque tenemos cultura caribeña. No sé si en Perú es igual, pero los caribeños viven obsesionados con el tamaño del pene. Las mujeres piensan que si el hombre tiene un pene pequeño, la mujer le va a ser infiel. Entonces es una causa común de consulta en mi clínica que no se ve solamente se ve en latinos, no es una queja de la gente anglo. Entonces yo tengo mi tabla, tengo 200 tablas y la primera tabla es la del tamaño del pene porque es la causa más común de consulta que tengo que usar tablas. Es increíble. Entonces se pueden ver que entre los 6 meses de vida y el comienzo de la pubertad, el tamaño del pene es relativamente pequeño. Y porque el 30% de los niños en Estados Unidos son obesos, entonces tenemos una cantidad de grasa púbica muy grande, pues el pene se va a ver pequeño. A veces no se ve. Y esa es la razón tan común por la que tengo estos pacientes preocupados por el tamaño del pene. Este es un mito, la relación entre el tamaño del pene y el pie. Y este artículo muestra que no hay correlación entre el tamaño del pene y el pie. Causas de micropene, básicamente es falta de producción de LH y FSH o una mutación en el receptor del LH que no permiten que el testículo produzca testosterona y que el pene crezca. Los defectos de la síntesis de la testosterona y anormalidades estructurales son más frecuentemente vistos en genitales ambiguos. Ese es uno de mis pacientes. Este pacientico tenía un pene que era imposible de ver. Al final fui capaz de ver que tenía la uretra en la punta del falo. Se palpaban los testículos. Entonces, cuando le hice todos los estudios, siempre noté que el LH, el nivel de LH estaba más alto de lo esperado. Y llegué a la conclusión que tiene una mutación del receptor del LH.
Le ordené el test genético, pero el seguro no lo quiso pagar y como clínicamente sé lo que tiene, no insistí. Le di testosterona para hacer crecer ese pene y no respondió muy bien porque realmente el tejido eréctil es muy, muy poco. Sin embargo, después del tiempo repetí otro curso de testosterona porque lo queremos circuncidar. Esta niña tiene 7 años y todavía sigue siendo pequeño, pero ha crecido un poco con la testosterona. Entonces, el micropene aislado puede ser el micropene con o sin criptorquidismo. Micropene aislado es raro, es 1-4000. La deficiencia del hipogonadotropismo hipogonadotrópico aislado, es decir, que solamente no hay producción de LH y FSH, es raro. Cuando hay panhipopituitarismo, es más o menos 1 en 10.000. Y esos niños, la clásica situación para mí es cuando me consultan porque tiene hipoglicemia y cuando hago el examen físico noto que el paciente tiene ictericia y el pene pequeño. Entonces sé que ese paciente tiene panhipopituitarismo. Y cuando uno mira otras cosas, puede tener nistagmo, puede tener atrofia del nervio óptico, que es la displasia septo-óptica. Yo siempre le miro los electrolitos, la glucosa, los tiroides, los factores de hormona de crecimiento. Le miro toda la función pituitaria. Recuerden que la prolactina es la única hormona que está alta en caso de que haya problema pituitario o hipotalámico, porque la prolactina se produce intrínsecamente de la pituitaria y es inhibida por factores hipotalámicos, la dopamina. Entonces son unos genes que nos explican algunas de las causas de hipogonadotropismo hipogonadotrópico. Estos genes son en los que hay hipopituitarismo, que son raros, pero cuando tenemos algunos de esos casos los pedimos y encontramos las mutaciones. Y estos son los genes que muestran hipogonadotropismo hipogonadotrópico aislado, que es lo más común, es el que más conocemos es el Kallmann síndrome, síndrome de Kallmann, en la cual hay falta de olfato y hay un pene pequeño. Yo siempre tengo en mi oficina un tarrito con el café, porque cuando tengo un niño que tiene una pubertad demorada o una niña con una pubertad demorada, siempre parte de mi examen es pedirles que huelan y que me digan qué están oliendo. Entonces es una ayuda para mí. Sin embargo, esa mutación del CAL1 es una mutación rara, solamente está en el 5% de los pacientes que tienen. Omar, ¿se fue el audio? Sí, se perdió todo. ¿El doctor se desconectó? Sí, se perdió la señal, doctor. Está conectando, doctor, está conectando. Estás con tu micrófono cerrado, Alejandro. Ya, ¿puedes ver las diapositivas o no? ¿Les pueden ver? No, todavía no. Te perdiste. Bueno, espérate, a ver que no sé qué pasó. Déjame ver qué pasó. Déjame ver un momentico si puedo. Entonces, lo que yo decía, para seguir la historia, es que cuando sucede eso, yo hago un examen de gonadotropinas entre las semanas 1 y un mes, y hago un examen de testosterona en esa edad, y eso me ayuda a mí. Si son niveles bajos, entonces yo puedo asumir que el paciente tiene hipogonadotropismo hipogonadotrópico. Entonces es una oportunidad para mí para hacer un diagnóstico que si no lo hago en ese periodo, voy a perder la oportunidad y tendría que esperar a que entre en pubertad para ver si va a entrar en pubertad o no. Entonces es un periodo crítico que para mí es nuevamente muy importante. Entonces, cuando tenemos genitales ambiguos, en general, si tenemos una mujer que tiene 46XX y tenemos genitales ambiguos, la causa más común de esa condición va a ser hiperplasia adrenal congénita. En Estados Unidos, en los 50 estados, tenemos ya test genético para la 17-hidroxiprogesterona. Es el test que nos ayuda a hacer el diagnóstico. Aquí estoy nuevamente ya.
Me pueden ver, ¿no es cierto? A ti sí, pero no la presentación. Ya. Ahora sí. Ya me apago esto. Tengo los... Ahora no te estamos escuchando, Alejandro. Alejandro, no se te escucha. ¿Ya me oyen? Ahora sí. Ya, perdonen por esta dificultad técnica. Le decía, este paciente me vino a ver de Sudamérica porque tenía una pubertad muy tardía. Tiene un pene pequeño, tiene unos testículos pequeños y tiene 19 años. Miren, los huesos eran de un niño de 14 años y medio y tiene 19 años y tiene sus epífisis abiertas. Cuando le hice el examen físico no tenía olfato. Entonces me di cuenta que tenía el síndrome de Kallmann y lo probé genéticamente. Hay pacientes que tienen otras condiciones como el síndrome de Charge, ¿se acuerdan? Coloboma, problema de corazón, que no tienen los bulbos olfatorios, los surcos olfatorios y tienen hipogonadismo hipogonadotrópico. El tratamiento, lo que hacemos es que le damos 4 inyecciones de 25 miligramos de testosterona para que el pene crezca y eso cosméticamente los hace ver bien. El tratamiento ideal, que no es convencional, esto es ideal, pensando en fertilidad en el futuro, es darles FSH por 2 o 3 meses, luego darles la hormona gonadotropina choriónica humana, que es igual al LH, se lo damos por generalmente hasta los 6 meses, y así hacemos que el FSH haga que el testículo madure, y la hormona gonadotropina choriónica humana hace que los testículos produzcan testosterona y realmente mejoran el tamaño del pene, y en teoría puede mejorar la posibilidad de fertilidad en el futuro. Esto no es el tamaño, el tratamiento tradicional ni determinado, pero sabemos que en teoría es lo ideal. Entonces aquí está este niño que le mostré inicialmente con la mutación del receptor del LH después de las inyecciones de testosterona. Entonces ya les hablé un poco les mencioné los trastornos del desarrollo de diferenciación sexual, que son si es 46XX con una virilización, XY subvirilizado. Atipias genitales se ven en 1 en 300 nacidos vivos, el más común es hipospadias o criptorquidia, y los genitales ambiguos son menos común, 1 en 4000 recién nacidos. Como dije anteriormente, la causa más común de la 46XX virilizada es la hiperplasia adrenal congénita. Hay otras causas menos comunes que voy a discutir luego. El 46XX totalmente virilizado puede ser por una mutación que SRY, que es parte del desarrollo masculino, se le pasó a un X y produjo este fenotipo, o la mutación del gen SOX9. Y tenemos trastornos de diferenciación testicular, donde hay problemas del SRY, problemas de las células de Leydig, y tenemos problemas en muchas enzimas que son determinantes en la producción de testosterona o de dihidrotestosterona, que realmente la que produce el cambio a nivel genital es la dihidrotestosterona, porque tiene una afinidad muchísimo más grande por el receptor de los andrógenos. Y en el 46XY feminizado hay muchas causas, casi todas son genéticas, con mutaciones del SRY, o agenesia gonadal pura o completa, generalmente cuando hay una mezcla de cromosomas 46XX o 46XY. Y a nivel de efectos de tejidos de receptores, tenemos la deficiencia de la 5-alfa reductasa tipo 2, que es muy común en la República Dominicana, en Palestina, en Brasil, y le dicen en la República Dominicana huevo 12, porque a los 12 años la tipo 1 se activa y produce androgenización, y estos niños que generalmente son criados como niñas porque tienen un fenotipo más parecido a la mujer, a los 12 o 13 años empiezan a actuar masculino, y muchos de ellos, el 30% de ellos, 30-50% de ellos, quieren cambiar su género a hombres después de haber sido criados por mujer. Es por el efecto de la testosterona en el cerebro. El 50% de los casos en el 46XY no tenemos un diagnóstico genético. Y ese es el dolor de cabeza de los estudiantes de medicina. Es el dolor de cabeza de
porque solo es una gráfica compleja que no tiene mucho sentido, pero recordemos que la glándula suprarrenal tiene tres capas, la glomerulosa, fasciculata y reticulares, y aquí mostramos qué enzimas producen el cambio a las otras enzimas. Entonces, por ejemplo, la primera, la 3-beta-hidroxiesteroidehidrogenasa tipo 2, sabemos que si no tenemos esa enzima, pues no vamos a producir aldosterona, entonces pueden tener una crisis perdedora de sal. Cortisol, entonces tenemos el ACTH alto y producimos hiperplasia adrenal congénita y tenemos una crisis de hipoglicemia. Y bloqueamos la producción de androstenediona, que es el precursor de la testosterona. Entonces, estos niños van a tener genitales ambiguos si son 46XY y van a tener un poquito de virilización si son 46XX, porque la dehidroepiandrosterona es un andrógeno débil, pero puede producir androgenización. Y esto es muy importante para mí porque aquí están todas las explicaciones genéticas de causas de los genitales ambiguos. El que mencioné anteriormente, la 5-alfa reductasa, miremos que la testosterona pasa a DHT, esa es la enzima que produce eso. La 17 ketorreductasa, la androstenediona pasa a testosterona y esa es la enzima que produce eso. Entonces lo que yo hago es que miro el nivel del precursor y el nivel de la hormona que se produce y hago un radio. Y si el precursor es mucho más alto que la hormona que se debe producir, por ejemplo, testosterona es mucho más alto, más de 3 veces el nivel o 30 veces el nivel de la dehidrotestosterona, entonces yo sé que el problema es la mutación. Y esto para mí me ayuda mucho a hacer el diagnóstico apropiado de la causa genética. Ese es un niño, esa mano es de la doctora María Nu, que fue la mujer que descubrió casi todas las causas genéticas de hiperplasia suprarrenal congénita, que era mi mentora en Cornell. Este niño tiene una insensibilidad parcial a los andrógenos y no respondió bien a la testosterona. En este niño encontramos una mutación. Este niño tiene también insensibilidad parcial a los andrógenos. Cuando yo describo esto, esto en examen físico, yo digo que hay una transposición penoescrotal, donde ustedes ven que el pene sale más abajo de lo normal que un pene. Hay una pseudovagina, porque ustedes ven que la uretra se ve abierta y parece una vagina, pero esa es la uretra. Entonces yo llamo una pseudovagina y las gónadas son palpables. Este paciente solamente con el examen de la hormona gonadotropina coriónica humana respondió y hubo un crecimiento fálico bastante significativo. Así que este es el paciente que no hay ninguna duda que debe ser asignado como niño. El doctor Claude Millon en Johns Hopkins decía que cuando no respondían a la testosterona era mejor asignarlos como niñas porque el pene iba a ser muy pequeño y iban a tener problemas como adultos. Eso no es, en general, a la insensibilidad parcial queremos asignarlos como niños. Ese es un paciente de nosotros que tiene un desorden ovotesticular, tiene tejido testicular y tejido ovárico. Y generalmente, como tiene un falo tan grande, lo asignamos como un niño. Entonces, en la evaluación sabemos que no es una emergencia. ¿Se acuerdan que siempre nos decían es una emergencia, es una emergencia? No, no es una emergencia. Tenemos que hacer un trabajo en equipo, hablar con la familia, tener una buena historia clínica familiar y para hacer la determinación de género que vamos a asignar. Esta es la puntuación de masculinización externa que me permite a mí saber qué paciente, que es 46XY, debe tener una evaluación más profunda. Por ejemplo, un paciente con hipospadias leve no debe ser evaluado. Un paciente con un criptorquidismo unilateral no debe ser evaluado. Pero un paciente con criptorquidismo bilateral tiene hiperplasia suprarrenal congénita hasta que no se pruebe lo contrario. Cuando no palpo ningún testículo, así el pene sea normal. Y esta es una gráfica muy complicada, pero que no es complicada, y básicamente me da a mí una idea individualizada de qué hacer. Por ejemplo, si tengo un niño que tiene genitales ambiguos y la mamá tuvo crecimiento del clítoris, tuvo desarrollo de hirsutismo, tuvo cambios en la voz durante el embarazo, entonces debo buscar que haya una aromatasa, deficiencia de la aromatasa, un luteomas, enfermedad, un tumor de Krukenberg o un problema de la citocromo 450. En general, el cariotipo es lo más importante que tenemos que hacer cuando un niño nace con genitales ambiguos porque me va a permitir a mí hacer un diagnóstico diferencial. Por ejemplo, si es un genitales ambiguo y tiene 46XX, lo primero que viene a mi cabeza es hiperplasia adrenal congénita debido a la 21-hidroxilasa, mutación en la 21-hidroxilasa. Si es 46XY es más complejo, pero aquí están los test que debo hacer. Miro gonadotropinas, miro testosterona, miro la dehidrotestosterona y miro funciones pruebas de función adrenal para saber si es un problema
de la adrenal o de la conversión de hidrotestosterona o la producción de testosterona. Y hoy día tenemos exámenes genéticos más sofisticados, que los voy a presentar, que nos permiten hacer un diagnóstico molecular. Entonces, el cariotipo apenas nace, se puede pedir un FISH, porque el cariotipo se demora generalmente 1 semana, 2 semanas. Si hacemos un FISH para el cromosoma X o Y, podemos tenerlo en 2 días. Si es una niña, si es un paciente 46XX virilizada, pues le hago funciones de testosterona, de glucosa, electrolitos. Recuerden que los electrolitos son muy importantes porque si el paciente tiene hiperplasia renal congénita, me puede hacer una crisis perdedora de sal después de 1 semana de vida si no empiezo el tratamiento con la hidrocortisona y la fluhidrocortisona, que es la que finalmente va a protegerla. En un paciente 46XY subvirilizado, le hago los exámenes, pero si estoy en ese periodo, si no estoy en el periodo entre 1 y 3 meses, es mejor hacer la prueba de estimulación con gonadotropina coriónica humana para poder medir los radios entre el precursor y la hormona de interés. Esos son los genes que vende una compañía acá que se llama Invita. Me miran muchos genes para niños con 46XY, están los más comunes. Ahí yo puedo hacer una evaluación de todo el exoma y todo el genoma. En estos días hablé con el NIH, que tiene un protocolo donde sale gratis todo. Yo les envío la saliva o la sangre del paciente y el grupo que está haciendo investigación me hacen todo el estudio y me envían los resultados y le ahorro al paciente $2,000, $3,000. Estos exámenes cada día son más baratos. Yo tengo una cantidad de casos ahora en los que puedo enviar exámenes genéticos y hago diagnósticos que nunca me pasaron por la cabeza porque son genes que no conocíamos, estaban relacionados con las condiciones. Entonces, la mayoría de pacientes con 46XX y genitales ambiguos van a tener hiperplasia suprarrenal congénita. Solamente en el 50% de los pacientes 46XY vamos a tener un diagnóstico genético y las anormalidades asociadas pueden ayudar a hacer el diagnóstico, como si tienen nistagmo, problemas huesos, me ayudan a saber si es un citocromo 4050 o una septodisplasia o una cosa de estas. Este es un paciente que publiqué hace un tiempo. La mamá tuvo un tumor de Krukenberg y la niña salió bastante virilizada y la mamá también se virilizó durante el embarazo. Ultrasonido muy importante, nos da una buena idea si hay tejidos útero o tejidos mullerianos. Si no podemos ver las gónadas, podemos hacer una resonancia magnética funcional. Si es 46XY o XYX o XYXX, podemos hacer una laparoscopia para ver si hay tejido ovo testicular y genitograma para cirugía. Y el manejo, pues, obviamente tratamos la causa de base, sobre todo para los casos de hiperplasia renal congénita. La asignación de género que voy a discutir es bastante compleja. Todo debe ser individualizado. No se debe hacer mucho énfasis en el tamaño fálico. La cirugía es una cosa muy controversial, porque aunque la tendencia todavía es hacer cirugía temprana, sabemos que un porcentaje alto de esos pacientes van a tener deficiencia y van a tener disforia de género. Voy a mostrar los números en la próxima diapositiva. Entonces, si es un paciente con hiperplasia renal congénita, generalmente se asigna el género femenino, a no ser de que esté muy masculinizado. Si es un PRADL 4 o 5, se puede asignar como niño. Si hay unas deficiencias como la 5-alfa-reductasa o la 17-ketorreductasa, se debe asignar como masculino. Si hay insuficiencia parcial a los andrógenos, insensibilidad parcial a los andrógenos. Si hay factores estructurales, las estrofias cloacales que no tienen pene, antes los asignaban como niñas, pero nos dimos cuenta que la identidad sexual de esos niños generalmente es masculina y teníamos bastantes casos de disforia de género en esa situación. Y cuando hay insensibilidad total a los andrógenos, pues son niñas, se dejan femeninos y se dejan femeninos con los testículos hasta que pase la pubertad, porque eso va a permitir una feminización normal del paciente con un riesgo de tumores bajos. Si hay 46, si hay material X, Y, se debe crear como masculino, a no ser que esté muy poco feminizado. Este fue el artículo en el New England Journal hace unos años que nos dijo que esos pacientes que tienen hiperplasia renal congénita, 46XX, pero un falo y unos escrotos como estos, es mejor asignarlos como mujer porque tratar de remover este falo con una posibilidad de disforia de género del 5% no vale la pena. Entonces, la cirugía deben ser centros de excelencia. Aquí tenemos varios, pero no son muchos. Las gónadas no se deben quitar cuando hay insensibilidad completa a los andrógenos, por lo que dije nuevamente, porque se feminizan normalmente. No se deben hacer dilataciones vaginales después de la cirugía. Y se debe remover las gónadas si son digenéticas, si hay material Y. Y aquí están los grados, el riesgo de tumores de acuerdo a cada mutación.
Esto es muy importante porque vimos en Sao Paulo un estudio muy grande mostrando que la disforia de género es mucho más común en pacientes que han sido expuestos a testosterona en úteros y con ciertas mutaciones. Aquí está el resumen de los números de ellos, y por esta razón sabemos qué género se deben asignar. El problema es que, por ejemplo, en mis pacientes, yo tengo más de 200 pacientes transgénero, solamente 2 o 3 tienen desórdenes de diferenciación sexual. Sabemos que hay un factor genético muy importante en la disforia de género, y son genes relacionados con estas mismas condiciones que no producen desórdenes de diferenciación sexual. Sabemos estudios genéticos de gemelos idénticos y fraternales, que la cuestión genética es muy, muy grande en la disforia de género. En Estados Unidos, más o menos el 1.7% de los niños se consideran tener disforia de género, y más o menos el 0.6% de la población general. Pero cuando miramos países más liberales como Nueva Zelanda, el 2.5% de la gente se considera transgénero. En Latinoamérica esto es raro. Sin embargo, cuando tenemos acceso a la información, inmediatamente empezamos a descubrir casos, como pasó en mi ciudad, en Cali, Colombia. Crearon un grupo de género, inmediatamente la gente empezó a venir. Y yo tengo cantidad de pacientes de Latinoamérica que sienten temor de hablar de eso en sus países. Entonces vienen a Miami a verme para tener una evaluación abierta sobre el tema. Yo tengo más de 200 pacientes ahora, esto es de hace un par de años. Lo publiqué y estuvo en las noticias porque yo tengo mi cohorte de pacientes transgéneros, de niños transgéneros y adolescentes transgéneros, tiene la ideación suicida probablemente más alta en el mundo después de la gente de Japón, sociedades muy conservadoras. Sin embargo, cuando los empiezo a tratar con las hormonas, la disforia disminuye radicalmente, y la ideación suicida y el problema psicológico también mejora muchísimo. Esos son algunos de mis datos de mi cohorte. Para el final, quiero hablar un poquito de ciencia ficción. Sabemos que cuando tenemos un paciente que tiene un desorden de diferenciación sexual, hoy día podemos producir un nuevo cigoto, y podemos evaluar algunas células de ese cigoto para ver si el paciente tiene la mutación genética, y si la tiene mutación genética homocigota, podemos desechar ese cigoto y poder buscar los que no tienen las mutaciones genéticas. Y eso es una cosa, jugar a Dios un poco, pero se pueden evitar condiciones complejas. Esta no es tan compleja, pero hiperplasia renal congénita, donde van a necesitar cirugía las niñas con esta condición, y donde el tratamiento con dexametasona en útero es tan controversial, pues no es una idea viable. Pero ese es el futuro probablemente, lamentablemente en algunos aspectos, cuando empezamos a buscar embriones que tengan más inteligencia o un fenotipo mejor que otros. Pero pues esto ya es viable. Preguntas.